Saludos, estimados estudiantes. Todavía continuamos en la unidad número 3, correspondientes al módulo de química. Esta unidad habla netamente de lo que corresponde a estequiometría, pero para poder realizar ejercicios de estequiometría necesitamos claramente dos situaciones. Primero, comprensión lectora de los problemas de razonamiento. Número dos, también el balanceo de ecuaciones químicas por el método del tanteo. En este video les voy a explicar con un ejemplo cómo pueden proceder. Entonces presten mucha atención para que puedan tomar en consideración. Hay datos que van a necesitar que los pueden sacar de una tabla periódica. Por ejemplo, los pesos atómicos o la masa atómica de los elementos que intervienen en este tipo de ejercicios. Yo ya les iré explicando en el ejemplo correspondiente. Muy bien, para poder trabajar estos ejercicios de estequiometría, primero necesitamos leer el problema, tener comprensión lectora de lo que nos está pidiendo el problema. Aquí nos dice este ejemplo, considera la combustión del propano. El propano obviamente es un compuesto gaseoso de química orgánica volátil. Cuando hablamos de combustión es que se le suma oxígeno, entonces el propano corresponde al C3H8, más oxígeno produce CO2 y agua. El CO2 es el dióxido de carbono. Entonces nos está dando unos datos. 5 gramos de propano reaccionan con suficiente oxígeno para producir 10,28 gramos de dióxido de carbono. ¿Qué masa de agua se produce? Bueno, en primer lugar, aquí nosotros no tenemos claro la cantidad de oxígeno que ingresa en la reacción, pero no nos interesa porque no la vamos a utilizar. Así que netamente nos podemos ayudar mucho con esto. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos en primer lugar? Mirar la ecuación, balancear la ecuación química, que obviamente nos va a ayudar a mirar de mejor manera nuestro problema. Entonces, yo tengo que balancear mi ecuación química tomando en consideración que necesito saber la cantidad de reactivos y productos que tengo. Entonces vamos a utilizar un método que es el método del tanteo. La primera cosa que debemos hacer, el primer paso que debemos seguir es balancear la ecuación. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Justamente el balanceo de ecuaciones nos va a permitir identificar la cantidad de elementos, tanto en reactivos como en productos. Tomamos nuestra ecuación química, que en este caso es C3H8 más O2 produce CO2 más agua. ¿Qué es lo primero? Mirar que la cantidad de elementos de los reactivos sean iguales a los productos. Y esto yo lo ubico con una pequeña tabla que yo puedo elaborar, donde tengo los reactivos por un lado y los productos por el otro, donde voy a poner los diversos elementos. Estos elementos pueden ser ubicados en la parte central también, no hay ningún problema, porque nos van a ayudar a identificar de mejor forma. ¿Qué elementos son los que intervienen? Siempre el oxígeno es el último en ponerse, entonces primero vamos a poner el carbono, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. El análisis que hacemos lo vamos a hacer por elemento, ¿ya? En el caso del carbono, tenemos 3 carbonos en los reactivos en el lado izquierdo de la ecuación, pero en los productos tengo solamente uno. Yo debería ubicar un 3 para tener balanceado. Entonces, eso lo ubico ¿dónde? En mi ecuación química, ¿ok? Ahora, este 3, este coeficiente, va a afectar también a la cantidad de oxígenos y de hidrógenos que tengo. Aquí, por ejemplo, me dice que el hidrógeno tengo 8 hidrógenos dentro de los reactivos, pero en los productos yo tengo 2. Por lo tanto, aquí vamos a tantear. El tanteo justamente se refiere a eso, a ubicar cualquier número que yo necesite para poder cumplir el cometido de que la cantidad de elementos sea igual, tanto en los reactivos como en los productos. Por lo tanto, yo voy a ubicar un 4, en este caso, frente al agua, para poder tenerlo más claro. Aquí, bueno, pido una disculpa, vamos a escribirlo de mejor forma, un poco más pequeño para tenerlo más claro. Ok, entonces, ese 4 va a afectar también al oxígeno. Tengo 8 hidrógenos, por lo tanto. Ahora vamos con el oxígeno, que es el más afectado. Según mis reactivos solo tengo 2, pero mis productos me dicen que tengo 10. ¿De dónde tengo 10? Este 3 afecta al CO2, por lo tanto 3 por 2, 6 oxígenos, más 4 por 1, 4, tendría 10 oxígenos por el lado de los productos. Pero yo solamente tengo 2 por el lado de los reactivos. Así que yo necesito tantear un número que me dé 10. Yo voy a ubicarle un 5, que en este caso sería 5 por 2, 10, y me da la indicación de que ya tengo balanceada mi ecuación. Esto lo voy a necesitar y es importante tomarlo en cuenta, ya que de alguna forma necesitamos tener en consideración que la cantidad de elementos tiene que ser igual.
Vamos a ubicarlo entonces en el paso número 1, el balanceo de ecuaciones, para continuar con el paso número 2. El paso número 2 es hacer las conversiones y cálculo de pesos moleculares. Vamos a intentar hacer primero los pesos moleculares de los elementos que intervienen. ¿Qué elementos intervienen, o qué compuestos, mejor dicho, intervienen en mi ecuación? Interviene el propano, interviene el oxígeno, interviene el CO2. Pero ¿qué pasa con el CO2? El CO2 tal vez es un dato que yo no necesito, y vamos a saber por qué. Y me pide la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar un dato que tengo para conseguir un dato que yo necesite. Yo, por ejemplo, no tengo el oxígeno. No me interesa ese valor, entonces no lo voy a utilizar, al menos la cantidad de oxígeno. Pero la ecuación química, aunque no vayamos a utilizar, tiene que estar balanceada correctamente. Entonces vamos a sacar el peso molecular de los elementos que nos interesan, que en este caso sería el propano y sería el agua. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Nosotros vamos a tener que sacar los pesos atómicos. El carbono en este caso interviene en el propano, así como también el hidrógeno. ¿De dónde saco estos pesos atómicos? De la tabla periódica. Vamos a utilizar datos redondeados. El carbono tiene peso atómico 12, mientras que el hidrógeno tiene peso atómico 1. ¿Yo qué le voy a hacer? Le voy a multiplicar la cantidad de átomos que tiene. En este caso, el propano tiene 3 átomos de carbono, mientras que el hidrógeno yo tengo 8. Así que le multiplico por 8 hidrógenos que tengo y tengo un valor determinado, ¿verdad? Yo tengo entonces 8 hidrógenos y tengo 12 por 3, 36 carbonos. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es sumar, hacer una suma, y esto me va a ayudar a mí a identificar. Sería en este caso 44 gramos sobre mol, porque esa es la unidad que yo necesito para trabajar el peso molecular ¿de quién? El peso molecular del propano. Ahora vamos a trabajar con el agua. Recuerden que el peso molecular siempre se expresa en gramos sobre mol. Vamos a trabajar con el agua. ¿El agua quiénes intervienen? Tanto el hidrógeno como el oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo, según mi ecuación, tengo 2. Aquí no vamos a tomar en cuenta los coeficientes, eso lo vamos a tomar en cuenta después. ¿Cuántos átomos tengo? Bueno, tengo 2 átomos de hidrógeno, pero el hidrógeno pesa 1. Multiplico por 2. Mientras que el oxígeno pesa 16 y le voy a multiplicar por 1, que es lo que tengo. Entonces, yo voy a ubicar la multiplicación de estos y finalmente voy a sumar. En este caso, voy a sumar 16 más 18, 2 más 16, y me va a dar como resultado 18 gramos sobre mol. A esto corresponde la masa molar, también se llama masa molar, al peso molecular ¿de quién? Al peso molecular del agua. Esto lo necesitamos para hacer nuestras conversiones respectivas. Entonces, una conversión que tenemos que hacer es la cantidad de propano. Vamos a hacer la conversión de 5 gramos de propano. En este caso sería C3H8. Yo voy a hacer un factor de conversión que me va a ayudar a mí a transformar en moles esta cantidad. Para eso es el peso molecular. Si los gramos están arriba, para simplificar, yo los voy a poner abajo y los moles los voy a poner arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy netamente a ubicar la cantidad del peso molecular. ¿Qué me dice? Que en 5 gramos de propano yo tengo 44 gramos que están contenidos en una mol. Aplico factor de conversión, simplifico las unidades, ya que son del mismo elemento, del mismo compuesto, perdón, y yo tengo un valor. Y aplico en la calculadora la operación matemática respectiva. En este caso, corresponde a una división. Vamos a tener los moles de propano, C3H8. Voy a dividir el 5 para 44. Por lo tanto, este valor va a ser un valor completo en usar la calculadora de su celular o una calculadora científica sencilla que les permite hacer esta operación. 5 dividido para 44, eso va a ser igual a 0.11. Se recomienda que expresen las cantidades en decimales con 2 decimales redondeados. Este valor lo vamos a utilizar para nuestro tercer paso, que justamente es la relación estequiométrica, que siempre va a existir. ¿A qué se refiere la relación estequiométrica? A comparar los reactivos con los productos. ¿Cuáles reactivos y cuáles productos? Aquellos que intervienen en mi problema, porque hay algunos que no van a intervenir.
En este caso está interviniendo el propano. Por lo tanto, yo tomo el 0.11 moles de propano. Recuerden poner siempre las unidades. Eso nos va a ayudar muchísimo. Luego vamos a poner la relación estequiométrica. La voy a poner de otro color. Como los moles de propano están arriba y quiero simplificarlos, tienen que ir abajo. Mientras que los moles que van a ir arriba son justamente los que se comparan a nuestro problema, que en este caso corresponde a los moles de agua. Yo estoy comparando entonces el propano con el agua. ¿Ahí qué voy a usar? Ahí voy a usar justamente los coeficientes del balanceo de la ecuación. Por eso es importante que balancemos correctamente. Entonces, ¿qué vamos a ubicar aquí? Los moles de propano van a ir abajo para que puedan ser simplificados, mientras que los moles de agua van a ir arriba porque esa es mi sustancia problema. ¿Y qué voy a ubicar aquí? Voy a ubicar el valor de los coeficientes. En este caso, me dice que mi ecuación química me dice que una mol de propano tiene 5 moles, o produce, perdón, 4 moles de agua. Y matemáticamente, ¿qué voy a hacer? Yo voy a multiplicar 0.11 por 4, que me va a dar como resultado 0.44 moles de agua. ¿Ya? Ese es el valor que ya lo tengo. Pero me pide en gramos. Masa de agua se refiere a gramos, por lo que aquí no he terminado. Si a mí me dijeran que yo necesito moles, pues tranquilamente yo lo dejo hasta ahí. Entonces mi último paso va a ser alguna conversión que aparezca. A veces no hay conversiones, a veces sí. Conversiones de moles a masa. ¿Quién me ayuda a convertir de moles a masa? El peso molecular. Por eso yo en el paso 2 había sacado también el peso molecular del agua. ¿Y qué voy a tomar en cuenta? Voy a tomar en cuenta los moles de agua que obtuve. 0.44 moles de agua. Ahora sí, ¿qué dato necesito? Necesito aquí el peso molecular del agua. En el paso 2 me había dado que era 18. Si moles está arriba, para simplificar, tengo que ponerlo abajo. Mientras que los gramos van a ir arriba. ¿Qué me dice entonces el peso molecular del agua? Que en una mol de agua yo tengo 18 gramos. Por lo tanto, yo debo simplificar también las unidades. Los moles de agua se eliminan y voy a tener los gramos de agua. Estos gramos de agua sale de la multiplicación, en este caso, de 0.44 por 18. Recordando que también lo pueden hacer en su calculadora. 0.44 por 18, esto va a ser igual a 7.92 gramos de agua. Quiere decir entonces que estoy respondiendo a la pregunta del problema. Y obviamente lo puedo escribir tranquilamente. Entonces yo puedo escribirlo literalmente como se producen 7.92 gramos de agua. Y esa es mi respuesta correcta. Este es un ejemplo claro con todos los pasos posibles, así que les invito a que vean el video, practiquen mucho, ya que tienen muchos ejercicios en la guía de estudio, así como en la actividad extra para poder practicar. Estamos a la orden de lo que necesiten. Recuerden utilizar los canales de Teams, así como también el correo institucional y la comunicación directa con sus presidentes. Que pasen muy bien y éxitos en su proceso.